Hola a todos, bienvenidos al podcast Musical con Marcos Carrasco y Nadine Silveira. Hoy vamos a hablar ¿Sobre? Sobre las tres excusas que he usado toda mi vida para no leer música. Las tres excusas más usadas para no leer música. Uno de los mitos de la partitura es que se cree que es exclusivamente para los músicos de orquesta o para la música clásica. Y claro, sí se usa mucho más en la música clásica, pero eso no significa que sea inútil en otros géneros musicales. En la música popular se utiliza mucho. Sobre todo a nivel profesional. Porque a nivel profesional hay un dicho que es que nadie es imprescindible. O sea, si alguien no puede, hay otro que está en la fila para ocupar ese puesto. Y la única forma de estar o de hacer carrera musical como músico de sesión o como artista acompañante, necesita saber mucho repertorio y tiene que ser muy variado. Y es muy difícil aprenderse todo eso de memoria en poco tiempo. Necesitas obligatoriamente entender partituras. O por lo menos resolverlas de forma rápida. Y a mí me ha servido mucho las partituras. Claro, yo comencé como músico clásico y todo eso, ¿no? Pero adaptarlo al punto de vista popular facilita muchísimo todo. Es como dice Marco. Eh, no existe otra forma de transmitir ideas musicales específicas. Solo con una grabación. Pero claro, tú no vas a llegar a un ensayo a escuchar un disco, ¿entiendes? O sea, eso no evita que fluya el trabajo. La idea es hacer las cosas de la forma más eficiente posible. Y bueno, en la lectura de partituras, además hay muchas excusas que la gente utiliza para no leer. Seguramente ya las he usado, esas excusas. Muchas. Mucha gente dice que es muy difícil, que ellos no entienden eso. Bueno, eso es cuestión de cada uno, ¿no? Eso es Pero, cuestión de cada uno. pero, Pero en realidad no es difícil. Más difícil es hablar español bueno, y pero leer en tú español. naces y aprendes español Claro, desde niño. Tú no naces claro. escribiendo música desde niño, pues. Claro. Bueno, pero hoy en día, así, nosotros no nacimos leyendo, nacimos hablando español. Pero leer español, claro, uno aprende de niño y tal y toda la cosa. Lo que hace que se convierta en algo fácil es que nosotros leemos todos los días las 24 horas del día. Y estamos expuestos a la lectura del español, o por lo menos los que viven en países donde hablan español, expuestos a ese sistema de escritura a cada momento. O sea, en televisión, en afiche, en publicidad, en el teléfono, en fin. Las Bueno, 24 horas del día estás expuesto, entonces tienes la necesidad y te ves influenciado todos los días en practicar sí, lo que sí. aprendiste en algún momento. Pues eso es algo que nunca me ha pasado, yo creo. Que todos los días tenga que leer música. O sea, Exacto, una partitura. Quizás cuando exacto. estuve en el conservatorio lo hacía 2 veces por semana. Pero fueron 2 años nada más ya. Y Claro. sí, Sí, pues, la cuestión es que se tiene que volver un hábito. Obviamente todo lo que no se hace nunca es algo difícil. Y no es que sea difícil, es que es desconocido. Después de que te familiarices con todo, ya no es más difícil. Simplemente se necesita práctica y la práctica se desarrolla creando hábitos. Así como en el liceo, yo recuerdo que en el liceo había una cosa llamada hábitos de estudio, que era para incentivar a los muchachos a leer y toda la cuestión. Que casi nadie leía. Tú veías muchachos también en el liceo con lectura silábica, por ejemplo. Y esa lectura silábica es más común en la lectura de partituras. Gente que está leyendo contando líneas, tiempo por tiempo, que evita la lectura fluida, ese tipo de cosas. Claro, hay varias técnicas para incentivar la lectura rápida, o sea, leer líneas completas, leer frases, leer algo aquí así como equivalente a leer palabras completas en español y es que evitar leer letra por letra. no sé, supongo, no sé, cuando llegue a ese nivel te diré, pero supongo que ocurre así como el efecto, debe ser. El efecto que tú ves en una palabra con con las letras, ¿sabes? Mezcladas. Sí, Y no lees toda la palabra, sino que tu cerebro ya sabe qué palabra sí, exactamente. es. Claro, lo que pasa es que en español tiene una cuestión que es que hay, hay significado y significantes. Hay palabras que dependiendo del contexto significan cosas diferentes. En la música no hay significado, simplemente hay significante. O sea, lo que suena
es lo que es, pues no hay que interpretar más allá de eso. Pues. O sea, tú le puedes dar sentimiento, le puedes dar dinámica, en fin, pero, pero la música es bien, bien específica en ese sentido. Bueno, sí, esa excusa ya la he usado. Eh, Sí. la... Pero no, en realidad leer música no es difícil, es cuestión de crear hábitos. Entonces, el que diga que en realidad le parece muy difícil es porque realmente no se ha dado la oportunidad de crear el hábito. Pero O sea, bueno, crear el hábito señor, es leer algo todos los días, básicamente. se- señor Nadine, pero con todo esto que está pasando ahora, ¿en qué tiempo y con qué tiempo yo voy a agarrar y voy a leer todos los días si yo no estoy en una orquesta? Bueno, el tiempo. Cuando la gente habla de tiempo, no solamente en la música, sino en general, es una cuestión de prioridad. Porque si tú ves el teléfono, tu teléfono, todos los teléfonos Android o iPhone, tienen una opción para ver la cantidad de horas que tú gastas por día en las aplicaciones. Y si ustedes se meten allí, ustedes van a ver que van a tener aproximadamente 1 hora de Instagram, 2, 3 horas de WhatsApp, 4 horas de Facebook. O sea, tú me vas a decir a mí que no puedes quitarle 30 minutos a cada aplicación y dedicárselo a algo que de verdad quieres hacer, a desarrollar una habilidad que te interesa. Pudiera ser cualquier otra cosa, pero si es leer música, bueno, ¿por qué no quitarle 1 hora a todos este, esas aplicaciones que lo que hacen es hacerte perder el tiempo, en gran parte, a menos que trabajes con ello, ¿no? Pero en gran parte las redes sociales son entretenimiento. Y si de verdad no estás dispuesto a quitarte 1 hora de entretenimiento por 1 hora de estudio, en realidad lo que no te interesa estudiar. Pues. Entonces, es mejor estar claro con uno mismo y decir, bueno, no, en realidad es que no me importa a poner la excusa del tiempo, porque en realidad sí hay tiempo. Lo que no hay es prioridad. Ajá, imagínate que yo agarro, bueno, voy a agarrar 20 minutos de todos los días. ¿Qué voy a leer? Claro, ahí es que está la cuestión. Es muy difícil y es muy extraño que alguien aprenda a leer. Voy a seguir con el tema del español. Que un niño aprenda a leer español de forma autodidáctica. Es sumamente complicado. No es que sea imposible, pero son muy pocos los casos. Se necesita siempre un profesor, porque el lenguaje es complejo y necesita ser dosificado. De lo contrario, termina siendo frustrante, porque tú vas a llegar y le vas a poner a un niño, "Ah, vamos a aprender a leer, hijo", y le das a Don Quijote de la Mancha. Es demente. ¿Entiendes? Yo todavía no he No leído vas a Don Quijote aprender de la nada, te vas a Mancha. confundir más. Yo tampoco. Leí al principio, la primera línea. Y funciona así. Hay muchísimos métodos, si se quieren ir por el lado autodidacta, hay muchísimos métodos que están enfocados en el solfeo. ¿Está? Está. Están enfocados en el solfeo. Pero cada método tiene, digamos, su enfoque particular. Hay métodos de percusionistas que están más enfocados en la parte rítmica. Hay métodos para cantantes que están más enfocados en la parte del registro vocal. Hay métodos, en fin, hay muchos otros métodos. Y hay métodos también de lectura aplicada a un instrumento en particular. Para aquel que dice que no, yo no quiero ser cantante, yo no quiero solfear, yo lo que quiero es leer mi instrumento. También hay métodos para lectura aplicada a un instrumento específico. Sin embargo, la mejor forma es como los conservatorios en realidad, de forma integral. El problema del conservatorio es que hay muchas cosas que ya no se usan. Por ejemplo, el cifrado tradicional ya no se usa, eso es algo que todavía se enseña. Los enlaces de acordes, enlaces armónicos de tríadas, eso también lo enseñan y eso casi ya no se usa tampoco. O sea, está bien que lo sepas como cultura, pero está fuera del oficio. Si tú lo que quieres es solamente aprender a leer fluidamente, entonces tienes ese otro montón de cosas que de repente no te interesan tanto. Claro, porque la Y eso cátedra que también tú crea ves dentro frustración. del conservatorio es una carrera completa, pues. Eso tiene Sí, sí. mucho más Sales de ahí con aparte todas de las leer herramientas música. para hacer lo que tú quieras hacer. Sí, claro. Sí, porque es que el espectro musical es sumamente amplio. Pues ahí hay composición, hay arreglos, hay instrumentación, en fin. Cualquier cantidad de cosas. Dirección. Si tú te gradúas en un conservatorio, pudieras hacer cualquier otra de esas cosas. O sea, los estudios posteriores que tendrías que hacer son mínimos, son de especialización. Pero la base es la misma para todo el mundo. Claro, ahorita hay pensos modernos, que si de Berkeley, cosas así, que, yo quiero ser bajista, entonces aprendes a leer en clave de fa. Y el día que te den un papel en clave de sol, entonces estás todo enredado. Eso, claro, también es válido, porque
Mientras más específico, más especializado estás. No tienes por qué saber de Pues, todo. eso es Pero otra cosa que me pasa a mí, que yo solamente interpreto en clave de sol. Pero clave de fa, sí, para mí, tengo que contar, no, o sea, ni siquiera, claro. ya no es lo mismo que con la clave de sol. Con la clave de sol ya yo sé cuáles son las notas, me las aprendí. Claro. Pero Claro, pero con es sol, precisamente con por la eso, es clave de por fa no. Y por la el clave hábito, de pues. do, imagínate, olvídalo. Sí, claro. Menos todavía. Eso es común también. También por eso en los conservatorios el estudio del piano complementario es obligatorio. Que primero que te fuerza la lectura en dos claves. Segundo que te da conocimientos armónicos. Entonces si tú vas a ser, por ejemplo, violinista, probablemente nunca vas a ver una partitura en clave de fa. Y mucho menos vas a desarrollar una noción armónica de qué es lo que estás haciendo. Por eso es que es bien integral. Pero como digo, no todo el mundo tiene que saber de todo. Pero sí, bueno, si tu intención es, por ejemplo, vamos a ensayar, porque tengo mi banda de música popular. Yo quiero que las trompetas hagan esto. Necesitas saber escribir para trompeta, ¿entiendes? Y necesitas saber escribir el ritmo de forma correcta, de forma acertada, las alturas bien, de forma correcta Bueno, también, señor en fin, Nadine, hay pero muchas también cosas involucradas. ahí entra otra cosa. Ahí entra también que si tú quieres explicarle al de la trompeta, tú le dices lo que quiere hacer. Quiero que haga pam, pam, y ella lo escucha con el oído, ¿no? Sí, bueno, depende también, porque la mayoría de los instrumentos de viento no son, vamos a decir, no necesariamente tienen buena autopercepción, no, audiopercepción. El estudio sí. Generalmente la audiopercepción se desarrolla con el tiempo también, haciendo dictados en conservatorios y tal. No todo el mundo tiene la capacidad de que yo te toco esto y tú lo agarraste de oído, porque el oído tiene limitaciones. La gente no lo cree, pero así como cualquier otro sentido del ser humano, tiene sus limitaciones. Precisamente por eso es que existen herramientas. Si no, la gente midiera todo de oído. Sí, esa puerta mide 1,20 m. Entonces, ¿para qué existe el metro? Para que yo la estoy viendo, eso es más o menos 1,20 m. Eso no funciona así, pues. Una puerta O como para sea, mí. de repente, sí, de repente era 1,30 m. Estaba cerca. Pero la exactitud de los instrumentos no tienen igual, pues. O sea, los sentidos humanos tienen limitaciones, eso es algo que hay que admitirlo. Y es un hecho. Claro, hay gente que tiene un oído más desarrollado que otro, pero no es lo común. O sea, es poco, por ejemplo, la gente que tiene oído absoluto, por ejemplo. La gente que escucha cualquier nota y cualquier sonido y ya saben cuál es la nota. Eso es sumamente escaso. ¿Está? Sumamente escaso. Se cree que es algo así como que una persona entre 1 millón, una cosa así. Y O en sea, realidad, si alguien tiene oído absoluto, por lo menos, y todo lo que ve un acorde de 10 notas y puede identificar las 10 notas individuales, sí. como el niño de Rick Beato. Ajá. Sí, eso pasa. ¿Cómo ¿Qué no? pasa? O sea, la lectura para él se vuelve que... No, es que la lectura no es solo para interpretar cosas, es para, eh, es para transmitir cosas. De repente el niño está muy claro en qué es lo que está escuchando y qué es lo que quiere escuchar. Pero si se lo va a intentar transmitir a un, qué sé yo, a un saxofonista que tiene un oído pésimo pero que toca muy bien, ajá, ¿cómo hace, pues? ¿Le vas a cantar? ¿Cuántas veces le vas a cantar la parte hasta que el tipo la pegue en algún momento? ¿Entiendes? O sea, no todo el mundo tiene la misma capacidad. No puedes asumir que todo el mundo tiene oído absoluto y que como él es músico, él tiene que saber qué es lo que está tocando. No es así necesariamente. Y mucho menos en el mundo popular, que generalmente hay menos estudio académico en ese sentido. Bueno, Bueno, creo que ya abarcamos suficiente sobre la lectura. sí. ¿Tienes Ya, déjame decir. No. Sí, algo voy a más decir una cosa que aquí, agregar sobre rapidito. la lectura? Bueno, y en realidad esa sería la tercera limitación. Yo no necesito leer partituras porque tengo buen oído. Pero es exactamente eso que estamos hablando. Si tienes muy buen oído y quieres transmitir ideas musicales, las puedes cantar muy bien y las puedes tocar muy bien, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad que pudieras tener tú. Y tienes que jugar con eso. Y
Ahí es que caen las cosas. Porque, ay, por ejemplo, perdimos al trompetista, la banda se acabó. Porque de aquí a que yo consiga otro que tenga el mismo oído que este. Y como dije al principio, en este negocio, nadie es imprescindible. Ni siquiera el guitarrista de Red Hot Chili Peppers fue imprescindible. Ni el bajista de Metallica fue imprescindible. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Los cambiaron. ¿Ok? Igualito el guitarrista de Megadeth cuando entró Kiko Loureiro. También. También. Nadie es imprescindible. La lectura es un recurso sumamente importante a todo nivel. Desde el más alto profesionalmente hablando hasta el más bajo profesionalmente hablando también. Un recurso sumamente importante. Y todos deberían leer música. De las personas con que yo he tocado en mi vida, que yo sepa, muy pocas, Muy poca gente. muy Y no es poco algo tan difícil, leen ¿cierto? música. Muy poco. Sí. Y en realidad no es algo tan difícil y es bastante útil, ¿cierto? Pues, me acuerdo cuando fuimos a ver las clases con Julio Mendoza en Caracas. Sí. Sí, sí, yo no sabía, por lo menos interpretar todo lo que él estaba escribiendo en la pizarra. Probablemente no hubiera aprendido nada. Él Sí, explicaba todo escribiendo las notas en la pizarra. claro. Sí, y es que es la mejor forma de transmitir ideas musicales. Dígame, por ejemplo, para el que no conoce a Julio Mendoza es un trompetista venezolano nacido en Cuba que vivió gran parte de su vida en Venezuela, que tiene un método donde desglosa todo el lenguaje del jazz, o del bebop sobre todo, y otros géneros también, otros subgéneros del jazz, pero sobre todo el bebop, que es un lenguaje melódico sumamente complicado. Yo diría que es uno de los lenguajes melódicos más complejos que existen dentro de la música popular, por no decir que es el más complejo de todos. Y hay un montón de recursos cromáticos, de escala, de arpegios, en fin, de Y armónicos que conceptuales. son, sí, de concepto que es demasiado, demasiado difícil de transmitir de forma oral, vamos a decirlo así. Bueno, la mejor forma de aprender a leer música y al mejor precio. No, bueno, hablando en serio, nosotros tenemos una plataforma de productos online, de cursos virtuales de infoproductos. Y en este momento el producto más importante en el que estamos trabajando, que es nuestro producto principal, es Lea Música en 3 meses. 3 meses. LM3M. Sí, 3 meses. 3 meses son suficientes para crear un hábito. Si cumples el curso completamente como se hacen las indicaciones, en 3 meses estás leyendo y estás escribiendo tranquilamente. Pero como te digo, todo con su respectivo nivel. No es que vas a salir de allí leyendo un concierto de Rachmaninoff a primera vista, pero sí vas a salir con el hábito suficiente como para empezar a esculpir tu propio vocabulario y a esculpir tus propias habilidades de lenguaje de ahí en adelante. Bueno, está bien. Bueno, Darle una vuelta a eso. Bueno, revísalo. ahora sí puedes despedirte, señor Nadine. Bueno, por ahora esto es todo y nos vemos en la próxima semana del curso de Project Catch musical con Nadine Silveira y Marcos Carrasco. Saludo a la mamá de Marcos y a mi mamá. Chao, chao.